eslabón en la cadena musical en la que, bueno, mis hermanos y yo pues hemos seguido bebiendo y hemos seguido formando. Sin más dilación, antes de nada me gustaría también decir que cuando hablamos del flamenco, reconstruir la historia del flamenco siempre ha sido y sigue siendo hoy un empeño, una labor llena de grandes dificultades, puesto que es una música que tiene como eje vertebrador la tradición oral. Y precisamente esa tradición oral, todos esos testimonios, teniendo en cuenta que hace poco más de un siglo del nacimiento y esa estructuración definitiva de los cantes mineros, nos han permitido hilvanar, dibujar una historia, que es la historia, al fin y al cabo, la historia de una de las partes musicales más importantes de nuestra región, como son los cantes de las minas. Para empezar, me gustaría señalar, yo voy a esbozar en líneas generales un poco sobre los cantes de las minas, iré intercalando con algunas interpretaciones a capela para que veáis un poco la diferencia. No son unas horas muy flamencas para cantar, dicen que las mejores horas son por la noche, ¿no? La hora bruja, pero en cualquier caso yo voy a hacer un esfuerzo porque me apetece estar con todos vosotros y demostraros la riqueza, ¿no? La belleza de estos cantes. Para hablar de los cantes de las minas tenemos que hablar de uno de los elementos musicales comunes o más característicos del flamenco, como es el fandango. En realidad estamos hablando de una de las formas musicales fundamentales y que tras un proceso de aflamencamiento con el tiempo derivó en dos grupos muy importantes de cantes derivados del fandango. Por un lado tenemos los fandangos con métrica fija, es decir, los fandangos que llevan un compás determinado, y luego los fandangos libres, sin esa métrica. Como digo, de ese frondoso árbol del fandango andaluz se desprenden estos dos grupos, y como fandangos de métrica fija, que sería el primero de los grupos, tenemos los fandangos de Huelva, que seguro que alguno de ustedes habrá oído escuchar, habrá oído hablar, los de Almería, los de Lucena, los fandangos granaínos, los malagueños. Y para hacer una pequeña muestra, me van a permitir ustedes que coja este maravilloso instrumento, que es una guitarra que yo adquirí hace ya bastantes años. Voy a poner la cejilla y les voy a interpretar para que vean un poco el porqué de esa diferenciación entre fandangos libres y fandangos no libres o sujetos a compás. De este primer grupo voy a hacer un fandango de Huelva para que vean esa estructura del cante del fandango. Fíjense, voy a hacer un fandango de Huelva atrás. Dice así. Yo del amor me reía antes de conocerte. Yo del amor me reía, pero fue tan solo al verte que comprendí yo enseguida que estaba escrito el quererte. Por ejemplo, eso nos sirve, digamos, como nota a tener en cuenta cuando hablamos de los fandangos con métrica fija. Por el contrario, tendríamos el segundo grupo, donde estarían incluidos todos esos fandangos que no llevan ritmo. Son cantes que se hacen exclusivamente con el acompañamiento instrumental de la guitarra sin compás, y donde se encuentran las malagueñas, las granaínas y el grupo de cantes al que vamos a hacer referencia o al que estamos haciendo referencia, que son los cantes de las minas. Antes de nada, me gustaría hacer una pequeña reflexión en torno a la terminología utilizada cuando hablamos de los cantes de las minas. Hay quien los denomina cantes de levante, lo cual tiene una connotación geográfica más que evidente, puesto que incluyen, más allá de la zona propiamente minera, y que hablaba al principio de esa sierra minera de Cartagena y La Unión, incluyen también a las zonas de Málaga,
y Granada, lo cual nos llevaría a decir que no es del todo exacto. Hay otros que prefieren llamarlos cantes de las minas o cantes de minería, y un tercer grupo que aboga, como todo en la vida, en el término medio está la virtud, y aboga por una terminología intermedia que es la de cantes mineros levantinos, es decir, ni para ti ni para mí. Diría que habría una cuarta denominación que es importante tenerla en cuenta, que es la de cantes por tarantas. ¿Por qué cantes por tarantas? El cantes y la guitarra prácticamente hace poco. Me explico. Todos y cada uno de los cantes mineros, a los que iré haciendo alusión, pero por haceros un adelanto, pues la cartagenera, minera, levantica, fandango minero, sanantonera, etcétera, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de ellos se acompañan por un toque de guitarra que se llama toque por taranta, que suena así. Que deriva, pues, de un día un señor pasó este acorde, sostenido mayor, le quitó una serie de dedos, hizo esto, y entonces lo dejó sonar, y sonaba, fijaos cómo suena ese sonido tan profundo, que a veces han establecido un símil, por así decirlo, con la mina, con la oscuridad, con el dramatismo de todas las vivencias del minero, que suena. Y este toque, que como veréis, suena tan profundo, tan especial, es el toque que recibe el nombre de toque por taranta. Por eso una de las denominaciones que a mí más me gusta cuando hablamos de estos cantes es llamarlos, sin más, cantes por tarantas. En cualquier caso, llamarlos cantes mineros o cantes por tarantas es exactamente lo mismo. Vamos a dejarlo en una cuestión de gustos. Sí es cierto que cuando hablamos de este grupo de cantes nos referimos a tres zonas geográficas fundamentales. Tendríamos Almería, con el taranto de Almería, Jaén, con la taranta de Linares, y digamos la parte más importante o la que conlleva un mayor número de cantes sería la región de Murcia, concretamente la Sierra Minera de Cartagena y la Unión. Por eso son tan importantes estos cantes dentro del acervo flamenco general a nivel nacional. Hay un escritor muy importante, además fue un flamencólogo, ya falleció hace unos años, tenía una casa de libros viejos en la Plaza Santana en Madrid. Se llamaba José Blas Vega, fue uno de los coautores de la magna antología de flamenco de Hispavoso, el diccionario enciclopédico del flamenco que se editó en Finterco a finales del 20, perdón, que era, como digo, José Blas Vega, que dice, merece la pena señalar lo que comenta acerca de los cantes de las minas. Dice, con el nombre de cante de las minas se agrupan una serie de estilos que reúnen unas características comunes en cuanto a origen, contenido, musicalidad, expresión y ambientación. En ellos se encuadran estilos como la taranta, cartagenera, minera o el taranto con otras matizaciones. A través de Blas Vega, de todas las investigaciones que se han hecho en torno al cante flamenco, representadas, como digo, en su mayoría por este flamencólogo que es el más importante, hay que situar el nacimiento de todos estos cantes en la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con un periodo que para mí personalmente es el más definitivo, digamos, el más importante, lo que es la constitución del flamenco, como es la etapa de oro, la edad de oro del flamenco, también conocida como etapa de los cafés cantados. Es un periodo comprendido entre 1865 y 1920 y es un periodo fundamental puesto que en él se estructuran los cantes definitivamente tal y como lo conocemos hoy día y supuso la profesionalización del intérprete. Es decir, el cantaor sale de los colmaos, sale de los patios de vecinos, de las trastiendas de la botillería, sale directamente al teatro, sale a los famosos cafés cantantes, que eran espacios públicos abiertos, donde se interpretaba no solamente flamenco, también había folclore español, había incluso recitales de piano, números de magia, de humor, es decir, eran espacios de socialización fundamentales y donde el flamenco y los flamencos, por así decirlo, comenzaron a dignificarse, comenzaron a tener la calificación de artista, de profesional.
Sobre el conglomerado de todas las formas musicales, de las diversas y ricas culturas que han dejado su sello en esta zona, la aparición el afloramiento del flamenco está condicionado, como siempre, por la aparición de de los primeros maestros, de las grandes figuras. Y en este sentido, resumiendo, eso sí, porque lo que estoy haciendo, grosso modo, es resumir un poco la historia de estos cantes, hay que señalar dos figuras fundamentales, que son, por un lado, Antonio Grau Mora, el Rojo el Alpargatero, un cantaor que, como he dicho, al principio nació en Callosa de Segura en 1847 y falleció en La Unión en 1907, y otra gran figura del flamenco, quizá más conocida que la primera, es don Antonio Chacón. Antonio Chacón nació en Jerez en 1865 y murió en Madrid en 1929. Como digo, son dos figuras claves en la estructuración y en la creación, recreación e incluso grabación discográfica, sobre todo en el caso de Antonio Chacón, de los cantes de las minas. Ambos crearon dos escuelas estilísticas fundamentales, con nombres tan importantes como Paco Lerrero, Enrique de los Vidales, Concha la Peñaranda, Chilares, Perico Sopa, Manuel Escacena, Manuel Vallejo, José Joaquín Vargas Soto, el Cojo de Málaga, o el Jacinto Amadén, o el propio maestro de maestros, como él solía denominarse, José Tejada Martín, Niño de Marchena. Dentro de los cantes mineros, habría que señalar que quizá el más importante, o por lo menos el más complicado a nivel interpretativo, sin duda es el cante de la taranta. La taranta, aparte de llevar el nombre, como os he dicho anteriormente, del toque por el que se acompañan todos ellos, es uno de los cantes más importantes y tiene, en cuanto a sus cualidades expresivas, la exposición que tiene a la hora de interpretar es sobradamente conocida como el más importante. Me gustaría señalar también un aspecto importante a la hora de hablar de los cantes de las minas, y es la estructura formal del cante en sí. Es decir, aquellos elementos formales que, con diferentes posibilidades de combinación, constituyen, por así decirlo, el guión interpretativo del mismo. Esto que voy a comentar valdría prácticamente para cualquier cante flamenco, pero se ve de forma muy clara en el cante minero. Cuando escuchamos un cante minero, normalmente hay un preludio, una introducción que realiza la guitarra. Se emplean diferentes técnicas, como el raqueo sobre los acordes básicos del toque, y la introducción que hace ese guitarrista finaliza con la cadencia propia del toque por tarantas. Cuando hablo de cadencia propia, hablo sobre el acorde de fa sostenido de taranta. Esto sería la cadencia propia, que es lo que le da paso al cantador. Después de esta cadencia, el cantador hace lo que denominamos un temple o una salida, que son fórmulas melódicas muy sucintas, donde, o en las que el cantador, por así decirlo, se templa, es decir, se mide consigo mismo, sabe evidentemente dónde ha puesto la cejilla. Como veis, este elemento que tengo aquí es una cejilla, que es un elemento fundamental para el cante flamenco, no tiene tampoco tantos años. Si no tuviéramos la cejilla, el cantador no tendría más opción que cantar siempre en el mismo tono, con lo cual voces más atenoradas, la verdad es que lo pasarían realmente mal. En cualquier caso, el cantador en ese temple es un ayeo, que puede ser, por ejemplo, este que voy a hacer a continuación. Ay, 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 Bueno, pues con ese temple el cantador introduce el canto. Una vez que el cantador ha realizado el temple, el guitarrista hace, si al comienzo hizo un preludio, ahora lo que hace es un interludio. Es decir, lo que los flamencos conocemos como falseta en tono de taranta, hace su falseta, es decir, tiene su protagonismo, digamos, en cuanto a la interpretación, el guitarrista solista, y posteriormente, una vez que termina la falseta, vuelve a hacer la cadencia, vuelve aquí, y vuelve a darle entrada al cantador para que interprete el canto. Esta estructura es importante saberla, puesto que en el flamenco casi cualquier cante tiene esa misma estructura. Es decir, resumiendo, el guitarrista hace un preludio,
el cantador hace un temple, el guitarrista hace un interludio o falseta y el cantador empieza a hacer las letras. Que el cante, por ejemplo, imaginemos que está cantando por soleá y el cantador quiere hacer 4 estilos. Quiere hacer, por ejemplo, una letra de Alcalá, una de Córdoba, una de Triana y una polar. Bueno, pues entre cada una de las letras, el guitarrista va haciendo un interludio que va intercalándose entre letras, ¿verdad? Unas veces son interludios más largos, en cuanto a tiempo, por así decirlo, otras veces los hace más cortitos. En cualquier caso, va intercalándose. Esa dinámica yo la llamaría de pregunta-respuesta, que por otro lado es una de las características que en el flamenco más hemos heredado de la música árabe. Yo tengo la suerte, la gran suerte de realizar a lo largo del año muchos conciertos en diversos países árabes. Recuerdo el último fue en la ciudad de Fez, en Marruecos, en la ciudad, el centro espiritual de Marruecos, y tengo contacto con músicos árabes, compruebo la gran similitud que tenemos en la expresión, en el aspecto modal del flamenco, los famosos adornos que hacemos el flamenco, el modo menor, que por otro lado en el flamenco mezclamos, que cuando hablamos de modo frigio, hacemos ahí unas cosas que a veces me recuerdan mucho, ¿no? Y por otro lado las disfruto enormemente. Bien, una vez que hemos hablado de la estructura de los cantes, de la estructura formal, habría que hablar de las letras, es decir, qué letras se interpretan cuando cantamos por canto. Bien, pues eso es muy sencillo, se interpretan normalmente estrofas de 4 o 5 versos octosílabos, normalmente con una rima consonante A, B, A, B, y os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Mirad, una letra escrita sería la siguiente. Qué pena que ya no canta aquel minerico bueno, que el eco de su taranta con la explosión de un barreno se le quebró en la garganta. Esta letra es tal y como la encontraríamos escrita, ¿no? Sobre el papel. Una vez que se interpreta, en vez de decir qué pena que ya no canta aquel minerico bueno, que el eco de su taranta, una vez que la interpretamos, el cantador comienza siempre por el segundo verso. Repito, escrito sería qué pena que ya no canta aquel minerico bueno. Bueno, pues el cantador cuando interpreta dice aquel minerico bueno, qué pena que ya no canta. Y repite aquel minerico bueno, que el eco de su taranta con la explosión de un barreno se le quebró en la garganta. Fijaos que si escrita son 5 versos octosílabos, a la hora de interpretar se convierte en una estrofa de 6 versos octosílabos, puesto que se repite el segundo. Y como dicen que a buen entendedor con pocas palabras basta, yo voy a cantarla, ¿no? ¿Para qué voy a...? Pues seguiré hablando, pero dejadme que cante un poquito. Así que voy a interpretar esa letra, que por cierto, y hablaré ahora después si tengo tiempo, y si no lo hacemos otro día, pero voy a intentarlo, de uno de los aspectos fundamentales y es los letristas que ha habido en el flamenco y que a veces olvidamos tanto porque decimos que el flamenco tiene mucho de letra tradicional, ¿no? Lo que es el famoso romancero popular del flamenco, pero en los cantes mineros le debemos mucho a los troveros, a la tradición del trovo. Bueno, esta taranta dice así. ¡Ay, ya que el minerico bueno! ¡Qué pena que ella no canta! Que el minero bueno, que el eco de su taranta con la explosión de un barreno ay, se le quebró en la garganta, ay, se le quebró la garganta, madre de mi alma. Ahora vendrían los aplausos, pero veo que no voy a poder oírlos, así que me lo hacéis después de forma virtual. Llegado a este momento, sí me gustaría hacer una pequeña, antes de hablar de las letras,
una pequeña conclusión acerca de los cantes de las minas. Eh, Hay que señalar un aspecto fundamental y es la gran libertad expresiva que tiene el cantaor. Al ser un cante que no lleva acompañamiento rítmico, el cantaor tiene, aunque no es la forma correcta de decirlo, pero espero que me entendáis así, tiene como más tiempo en poder elaborar el discurso interpretativo y le permite una gran libertad en cuanto a la línea melódica. Lo importante cuando alguien canta flamenco es saber dónde empieza y dónde termina, ¿sabes? Pero en medio, en esa línea melódica, digamos que hay en medio, es donde tiene una gran libertad expresiva. Es decir, ese aspecto, digamos, es el que le da la gran riqueza que tiene el flamenco, ¿no? Cada cantador pone su sello, cada cantador intenta buscar e intenta expresarse de forma personal. Y respetando siempre las fórmulas, digamos, tradicionales, un cantor siempre puede aportar algo nuevo, cuando interpreta. Y eso es algo importante y es algo en lo que yo incido mucho a mis alumnos. Yo como profesor del superior de música, en la especialidad de cante flamenco, intento siempre también transmitirles eso, que el flamenco tiene una forma que hay que estudiar, tiene unos maestros, veis a mis espaldas una cantidad de fotos, algunos de ellos son uno bueno, muchos de los grandes maestros de los que yo he aprendido, y primero hay que aprender, hay que beber de todos ellos, pero después también hay que seguir creciendo, y si uno consigue aportar siempre un granito de arena musical, es algo que hay que premiar. Bien, llegado a este momento, me gustaría señalar la importancia que en la conservación de todos estos cantes, hemos hablado de principios del siglo XX, que la conservación de estos cantes, como digo, tuvo dos eventos, yo diría, fundamentales. Por un lado, la celebración del concurso nacional de cante por Cartagenera, que comenzó en el año 64 en Cartagena, y previamente la celebración del Festival del Hoya, conocido como Festival Internacional del Cante de las Minas, en La Unión. Contaros una pequeña anécdota. En agosto del año 61, con motivo de las fiestas del Rosario, vino Juan Valderrama a cantar a las fiestas de la Unión. Juan Valderrama era ya muy amigo de mi abuelo, se conocían desde muy jovencicos, y una vez que el flamenco, digamos, coincide esa etapa que yo hablaba de la etapa de los cafés cantantes, principios del siglo XX, estamos hablando de 1905, 1910, cuando acaba la minería, la explotación minera en la Unión, se cierran los cafés cantantes y de alguna forma desaparecen todos esos sonidos, quedan un poco en el olvido. Bien, cuando desaparece todo eso, realmente hablamos de una etapa entre 1910 hasta 1950, hubo como una época del olvido, en el limbo, donde estaban todos esos cantes, ¿no? Un hecho fundamental fue el encuentro que mi abuelo tuvo con el hijo del mítico Rojo del Alpargatero, se llamaba Antonio Grau d'Auset, un señor que vivía en Madrid y un año decide venir a conocer sus raíces, a retomar su historia por tierras murcianas. Mi abuelo lo conoce, se pega a él y a partir de ese momento mi abuelo se convierte en discípulo de este señor que era hijo del Rojo del Alpargatero. Pocos años después, esto sucedió en el 52, en el 61, como digo, Juan Valderrama viene un verano a cantar a la Unión y decide, Juan Valderrama era ya conocido por El Emigrante, por La Primera Comunión, por una serie de canciones que él interpretaba, y ese año canta, y cuando está en el escenario, dice, bueno, señores, voy a cantar en tierra de cantes mineros un cante por tarantas. Cuando canta la gente no le hizo prácticamente caso y bajó muy apenado. Eso lo comentó a mi abuelo, al entonces alcalde de la Unión, Esteban Bernal, Asensio Sáez, Pedro Pedreño, una serie de figuras unionenses que de alguna forma retomaron ese testigo, esa concienciación, removió conciencia y se creó el hoy ya conocido como Festival Internacional del Cante. Me queda poquito tiempo, pero sí me gustaría decir y apuntar algún que otro cante más. La importancia que ha tenido el trobo. Es decir, los troveros sabéis que improvisan letras, improvisan quintillas, muchas de ellas quintillas tremendas, terribles, que los cantadores hemos utilizado como vehículo de expresión de las diferentes líneas melódicas de cada cante. Fijaos, hay letras tan profundas como esta. Los mineros son leones que lo pajan enjaulados, trabajan entre peñones y así mueren sepultados dándole al rico millones. Hay otra letra que dice, a la mujer del minero se le puede llamar viuda, que se pasa el día
entero cavando su sepultura, qué amargo gana el dinero. O minero, ¿para qué trabajas si para ti no es el producto? Para el patrón son las alhajas, para tu familia el luto y para ti la mortaja. O compañerico minero, no te olvides de mi encargo, que dentro de este agujero el aire se vuelve amargo y poco a poco me muero. Que siempre te encuentro llorando, ¿qué te ocurre, vida mía? Las horitas del reloj me las paso suspirando, suspirando por tu amor. O en el triste amanecer va el minero a su trabajo, con el afán de traer, si sale vivo de abajo, su salario para comer. Son algunos de los ejemplos de las múltiples y múltiples y miles de letras que los cantadores interpretan. Voy a contaros dos anécdotas que le pasaron a un trovero cuando, por lo menos a mí me gusta, cuando escucho una charla, una conferencia, siempre me gusta escuchar alguna anécdota. Y había un trovero muy importante, bueno, en realidad hubo muchos, pero voy a nombrar a José Marín, a Castillo, a Pedro Cantares. Todavía no vive uno, que tiene ya pues, 90, 90 y tantos años, que vive en Cartagena, que es Ángel Roca, un gran trovero. Desde aquí quiero mandar un saludo porque es uno de los grandes del arte de la improvisación, ¿no? Bueno, pues José María Marín era un trovero muy conocido, hizo letras fabulosas, y sabéis que en el arte del trovo, en esa tradición, hay mucho pique. Cuando hacen veladas de trovo, entre ellos se van improvisándose quintillas y son capaces de despellejarse los unos a los otros. En plan de broma, pero bueno, en plan de broma muchas veces hemos asistido a casi peleas no reales por la cantidad de cosas que se dicen. Muchas de ellas graciosas, pero en cualquier caso voy a contaros una anécdota para que veáis cómo entre ellos había ese pique, en la mayoría de las ocasiones un pique sano, ¿no? Había un trovero en Cuesta Blanca que le decían el Retal, ¿eh? Y bueno, en aquel entonces llamaron a José María Marín para que fuera a cantar a Cuesta Blanca a trobar con el Retal. Y entonces, todo esto son anécdotas que a mí me ha contado con mi padre y yo siempre las guardo en la memoria y quiero compartirlas con vosotros. Y hay una letra que dice que Marín, cuando fue a trobar a Cuesta Blanca, hizo esta siguiente quintilla y creo que se cargó totalmente ya al Retal, ya no se atrevió a trobar con él. Y decía, tantas razones mandar que a Cuesta Blanca viniera con un Retal a trobar, cuando con piezas enteras tela me suele faltar. Lo dejó cao. Desde ese momento ya no hubo más Retal. Hay otra anécdota que me contaba mi padre. Los mineros, cuando salían de su labor, esa labor tan ímproba, 70, 80 metros bajo tierra, salían y se iban a los ventorrillos. Podríamos llamarlos cafés, pero el nombre de ventorrillo a mí me gusta, ¿no? Y entonces cuando salían, y ellos, hay una famosa letra que dice que compraban la luz del día, ¿no? Tantas horas que se pasaban bajo tierra, iban a los ventorrillos y allí pues se tomaban los famosos reparos, lágenas, esas bebidas energéticas que existían en aquel entonces. Y había una cantina concretamente donde tenían la fea costumbre los mineros de tomarse sus copichuelas y luego pues hacían sus necesidades pues, al dar la vuelta de la cantina, ¿no? Y un día la cantinera le dice a José María Marín, que paraba por allí, hombre, Pepe, ¿por qué no me hace una copla que yo la cuelgue aquí? Ponga un cartel, porque los mineros de vez en cuando hay alguno, que el hombre pues, bebe mucho y luego pues, necesita el hombre evacuar y pues, así que la puerta y esto pues no. Total que José María Marín le dice esta quintilla. Al que se mee en esta esquina se le rebaja el jornal, se le echa de la mina y para que no lo haga más se le corta la mina. Entonces, bueno, es una anécdota, pero es cierta, es totalmente. Bueno, y sin más dilación, yo voy a interpretaros algunos de los... He cantado por Taranta, os he hecho el temple, pero sí me gustaría interpretaros algunos de los cantes más representativos. Ya os digo, podríamos estar de aquí a mañana 24 horas cantando, interpretando cantes mineros, pero bueno, hay que contarlo de alguna manera. Mira, hay un fandango minero que dice así. De las minas de la Unión, yo soy minerico bueno,
de las minas de la Unión, por si me explota un barreno, le rezo y le pido a mi Señor un rinconcito en el cielo. Un segundo cante sería La Minera. Compañerico, compañerico minero, no te olvides de mi encargo, compañerico, compañero, minero, que dentro de este agüero el aire se me vuelve amargo. Y poco a poco me muero. Bueno, yo creo que como ejemplo nos puede valer, espero que os haya gustado esta pequeña charla que ha dado para lo que ha dado y espero que me perdonéis todos los fallos que haya podido tener. Sí deciros, por ejemplo, que aquello que veis arriba, ese trofeo, es la lámpara minera del Festival de las Minas que yo gané en el año 98, 38 años después de que lo ganara mi abuelo en el año 61, cuando comenzó. Y bueno, también es un motivo para estar contento y para estar aquí con vosotros. Así que a mí me gustaría dar paso si queréis hacer alguna pregunta o alguna cosa a través del chat. Muchísimas gracias, Curro. Qué maravilla, qué emocionante ha sido tu ponencia. Tenemos también la opción, bajo el icono reacciones, se puede levantar la mano. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede escribirlo en el chat o levantar la mano. Curro, a mí me gustaría preguntarte, Sí. ya sé que es un tema complejo, pero me gustaría preguntarte por la relación que el flamenco ha tenido con la llamada música clásica, ¿no? Porque durante algún tiempo han sido dos mundos un poco separados, pero que se han influido mutuamente, ¿no? Quería preguntarte un poquito por ese aspecto. Bueno, como dices, a priori, bueno, son músicas totalmente diferentes, músicas que han llamado caminos diferentes, pero que al fin y al cabo tienen muchas cosas en común, ¿no? Y más hoy día, ¿no? Cuando el flamenco ha entrado por la puerta grande en los conservatorios, en el ámbito ilustrado, por otro lado siempre ha habido una especie de alejamiento no del todo correcto con el mundo no de la música clásica, ¿no? Sino precisamente ese mundo, ese ámbito ilustrado hacia el flamenco. Pero ha habido grandes compositores, tú lo sabes perfectamente como pianista, que se han inspirado en el flamenco a la hora de componer. Hablo, por ejemplo, me estoy acordando de Falla o algún que otro compositor francés incluso, ¿no? Tú lo sabes perfectamente. Y los flamencos, por otro lado,
también se están acercando continuamente a la música clásica, cuando hay que hacer cualquier cosa de orquestación de grandes obras. Me quiero acordar ahora mismo del propio Paco de Lucía o de Manolo Sanlúcar, con obras como Medea u otras tantas que han necesitado también de la música clásica. Yo creo que son dos mundos que convergen en elementos sensibles comunes y que tienen mucho que aportarse el uno con el otro, ¿no te parece? Muchas gracias. Hay una pregunta de María García que te Mm. pregunta, ¿hay evidencias de cantes mineros en otras partes de España? Bueno, realmente como cantes mineros, tal y como yo he expresado, es decir, yo los conozco, no. Lo que sí hay es una tradición que tiene mucho que ver con las antiguas tonás flamencas, los cantes que se hacían sin acompañamiento instrumental en el norte de España, en Asturias. Yo que he tenido la oportunidad de cantar en el propio Pozo de María Luisa, en Asturias, una de las explotaciones mineras, allí me di cuenta como, junto con un grupo musical que se llama Nuberu, cantando una serie de tonás antiguas que yo les vi una semejanza absoluta con el tema de los cantes sin acompañamiento, de los cantes de tonás, de flamenca. Pero como cante flamenco, como cante minero, no. Tienes otra pregunta de Diego Montero que dice, Mm. ¿temes que por la aparición de nuevos géneros musicales aceptados mayormente por la juventud, el flamenco sufra una así llamada decadencia? No, yo creo que el flamenco ha soportado muy bien los vaivenes de los, diría, de los caprichos, así, ¿no? Permitidme lo de los caprichos, entre comillas. Yo pienso que el flamenco tampoco es una música con una historia. Estamos hablando que el primer dato que se tiene objetivo o a través del cual hemos ido tirando acerca para ir construyendo esa historia de mitad del siglo XVIII, tampoco estamos hablando de 2 siglos y medio aproximadamente, a 3 siglos. El flamenco se ha mantenido casi siempre firme. Otra cosa es que hablemos de las corrientes esa ortodoxa, la heterodoxia en el flamenco, que eso da para otra charla y otra conferencia, ¿no? Pero yo pienso que el flamenco se ha mantenido bastante firme. Son estilos, como digo, ya en esa etapa de los cafés cantantes, los cantes flamencos se estructuran tal y como lo conocemos hoy día. Es decir, esta cartagenera que yo he hecho ya se hacía hace 100 años exactamente igual. Se ha mantenido, por así decirlo, perfectamente. Otra cosa es que hay muchos flamencos fusionen, aunque la palabra fusionar a mí no me gusta mucho, pero sí se dejen llevar por ese mestizaje con otro tipo de música. No sé, ahora mismo se me viene a la mente el famoso fenómeno de los Rosalía, ¿no? Es decir, tanto y tanto se está discutiendo en foros del flamenco qué de flamenco tiene eso o qué no tiene el flamenco. Yo pienso que el flamenco tiene que crecer y, oye, si a través de figuras que han conseguido mezclarlo con otro tipo de música o han hecho cosas no tan puras, han conseguido llevar al flamenco nuevos aficionados, oye, pues chapó. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, Pues muchísimas gracias, Curro, nada. porque ha sido una maravilla escucharte. La La, próxima vez nos gustaría mucho que fuera presencial, que pudieras venir. Eh, Estamos recibiendo en el chat muchos mensajes de enhorabuena, mensajes muy emocionados, Ujú. porque es un mundo fascinante que algunos desconocemos. Tienes en especial el saludo de nuestra concejala Soledad Nortes, te da las Un abrazo. gracias. Y yo también desde ProMúsica le doy las gracias por hacer posible que estos ratos tengan lugar. El flamenco es algo que acontece, además tú lo transmites con una fuerza extraordinaria y merecería la pena poder escucharte en concierto directamente. Nada, eso lo hacemos cuando a ver si tenemos. Lo importante es que tengamos mucha salud, que nos cuidemos todos, que mantengamos todas pues eso, todo lo que las normas para poder conservarnos de salud perfecta.
Y yo sí, de aquí me vas a permitir que agradezca a la Concejalía de Cultura, a Promúsica y sobre todo, Pilar, y permíteme, tú sabes que yo te aprecio mucho, pero además creo que hay que poner de relieve lo importante que es hoy día mantener estas actividades. Y oye, si son telemáticas, también nos permite hacerlo desde casa, tranquilos, con toda la seguridad del mundo y poder compartir un poco de la gran riqueza que tenemos musical. Y si son cosas de la tierra, pues mejor que mejor. Así que también quiero agradecerte y mandarte un beso muy grande. Muchas gracias, Curro. En efecto, vamos a seguir haciendo estas cosas porque merece la pena poder seguir empapándonos de arte, de cultura, de música y que los problemas no nos frenen. Vamos a ser muy cuidadosos, vamos a cuidar mucho nuestra salud y a los demás, pero vamos a seguir haciendo cultura gracias a personas extraordinarias como tú. Damos Muchas fin a gracias. esta charla y Un beso muy grande a todos. Cuidaros mucho. Mucha salud.